El ahorro es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para su uso en el futuro. El dilema aparece cuando dicho futuro es incierto y además le sumamos la incertidumbre de una moneda que cada día parece perder más su valor. Ya decían nuestros abuelos, siempre hay que invertir en ladrillo, títulos, bonos, acciones, bolsas. Si bien estos términos existen desde hace mucho tiempo, hoy están más arraigados que nunca en nuestra cultura general. El problema radica en que no todos tienen el conocimiento necesario para utilizar estos medios. Hoy es tu día de suerte, ciudadano que transita a pie, pues el magíster Cáceres Mariano nos hablará sobre todo lo que hay que saber de las inversiones en el contexto mundial actual. Sean todos bienvenidos al podcast de la UCE, episodio 11. Después de todo, simplemente somos ladrillos en la pared. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en el podcast número 11 de la Universidad de Congreso. Me acompañan Jonathan Gatica, Lucía Sarmiento y Franco Alegretti, como siempre. Y hoy tenemos el agrado de recibir a Mariano Cáceres, que es magíster en finanzas y contador público. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias por la invitación a todos, chicos. Es un placer sentarme a conversar acá con ustedes. Bueno, para arrancar, queremos saber, de entrada nada más, a nivel nacional, la Argentina y a nivel mundial, ¿en qué contexto estamos? Hablando de inversiones, hablando de ahorro, hablando de todo lo que le preocupa al ciudadano común, ¿no? Genial. Es un contexto raro, único, diría yo. Todos sabemos por qué. La pandemia, el primer año de pandemia, no sé si han escuchado algunos que dicen que uno se empieza a preocupar y dice, uy, vendrá un segundo año de pandemia, ¿cómo vienen las cosas? Y en ese sentido, la verdad que la economía y las finanzas no quedaron aparte este año. A diferencia de crisis anteriores que surgieron muchas veces o que se criticó, partieron desde el sistema financiero y después contagiaron la economía real, acá el tema vino al revés. Vino desde un Black Swan o un cisne negro, que es esta pandemia, y que se llevó puesta la economía del mundo en sí. Y ya esto hubo una serie de medidas o una serie de respuestas que dieron los distintos gobiernos y los distintos bancos centrales. En sí, las respuestas, y capaz que esto suena un poco técnico también, fueron desde dos puntos de vista. Por un lado, los bancos centrales trataron de aplicar una política monetaria bajando las tasas de interés al mínimo posible, siempre hablando de los bancos centrales más importantes del mundo, que son la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que a partir de ahí se contagian el resto de los bancos centrales del mundo. Ojalá nos contagiemos nosotros también. En ese sentido, bajaron las tasas de interés para, por un lado, fomentar el consumo y, por otro lado, permitir a las empresas tomar deuda y refinanciar los eventuales vencimientos que tuvieran a las tasas más bajas posibles. En eso también, en ese set de medidas y de respuestas que dieron los bancos centrales, tenemos este tema puntual de que aplicaron una receta que ya se había aplicado en la crisis del 2008, que es política monetaria no tradicional. ¿Qué es esto? Vamos a bajarlo al mundo sencillo. Emitieron, básicamente, emitieron. Y esa forma de emisión es a través de la compra de bonos, que le compran al tesoro de cada país o al eventual Ministerio de Economía para darle financiamiento barato. Y también la sorpresa o lo extraño que pasó en estas medidas es que no solo le compraron bonos del tesoro, sino que también compraban bonos a las distintas empresas y hasta papeles comerciales a distintas empresas de primera línea, sí, pero para permitir que las empresas siguieran a flote, es decir, como no iban a poder vender porque estaba el lockdown del coronavirus, les permitió a ellos tomar esa deuda para evitar
caer en incumplimientos de pago. Esa fue la respuesta por el lado de los bancos o desde el mundo de la política monetaria. Por otro lado, las respuestas de los distintos gobiernos fue una política fiscal expansiva. ¿Qué me quiero referir con esto? Y el ejemplo serían los similares a los IFE que tuvimos nosotros localmente. La respuesta fue esa de los distintos gobiernos, emitir sus IFE en cada uno de los países. Lógicamente que estas respuestas dependen también de la salud, o el tamaño de estas respuestas dependen de la salud de los números que tenía cada país al momento de que te cae la pandemia. Si vos ya venías con números desordenados y encima te agarra una pandemia, se te complica mucho más poder hacer estos desajustes que han tenido que hacer muchos países durante este año y que sería un punto, digamos, eventual o algo que sucede una vez cada tanto. El problema es cuando vos venías desordenado y ya venías con los números medios desprolijos y te agarra la pandemia y bueno, no podés dar el mismo tamaño de respuesta o el mismo estímulo a la economía que han podido dar estos países. Entonces, esto, ¿qué me representa esta breve introducción? En un año, cuando empieza este año, generalmente los que se dedican al análisis financiero hacen un calendario de los distintos hitos que generan riesgo o riesgo igual oportunidades también bueno, tomar decisiones previo a esos eventos. El evento que habíamos visto todos, dijimos, bueno, elecciones en Estados Unidos, es el evento que le va a agregar chimichurri al mercado, que va a hacer que suba, que baje, que eventualmente pase algo. Entonces, pasó la pandemia y no se le dio importancia casi a las elecciones hasta un mes antes de las elecciones en Estados Unidos, que bueno, como todos sabemos, o como todos esperamos, en función de los resultados, Biden sería el nuevo presidente y el Congreso norteamericano, que es otro punto que realmente no se discute en los medios de comunicación o no es lo que tanto le da importancia a la gente, si no le da importancia solamente al presidente, sino el Congreso y en sí la Cámara de Senadores quedaría con poder repartido. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que las eventuales reformas que va a proponer Biden probablemente no vayan a salir como en una escribanía, sino que requieran debate. Entonces, esos son los principales eventos. Y entre todos estos eventos, nosotros vimos, volviendo para atrás antes de las elecciones, capaz que me adelanté en el factor cronológico, volviendo, ¿qué pasó con estas respuestas o cómo impactó en los distintos mercados financieros? No vamos a hablar de la economía real porque de verdad la economía real está empezando a recuperarse y todavía no se ha recuperado, pero tenemos que entender o tenemos que visualizar que los mercados financieros a veces van en otro ritmo y en otra velocidad y descuentan cosas. ¿Qué quiere decir descuentan cosas? Están mirando cosas más a futuro, no están mirando lo que pasa hoy, sino lo de aquí a 10 años, a 5 años, a 3 años, depende del mercado el que uno se encuentre analizando. En ese sentido, si nosotros hablamos de la pandemia a partir de visualizar activos financieros son como qué instrumentos de inversión, podemos ver que los principales activos que han rendido en el año han sido 3, les diría yo. En primer lugar, o el que primero tuvo un rendimiento destacado fue el oro. El oro como herramienta de cobertura ante las crisis. El oro cumple 2 funciones generalmente. Como cobertura ante eventuales situaciones de riesgo o eventos de riesgo, o como cobertura ante situaciones de expectativas de alza de inflación. En este caso, como fue una crisis, funcionó muy bien a el evento de riesgo que fue la pandemia y tuvo un rendimiento que está hoy, habrá llegado al 30%, hoy ha recortado un poco, alrededor del 23% ha rendido en lo que va del año. Mariano, discúlpame que te interrumpa. ¿Y el dólar dónde entra en esta situación? El dólar acá todavía lo tenés que pensar
como una situación global, el dólar no solo mirado como argentino, sino mirado como un inversor desde el punto de vista del mundo. En primer momento, ¿qué pasó con el dólar? Se apreció el dólar, es decir, valía más el dólar con respecto a otras monedas, porque ante estos eventos de riesgo, otra situación que sucede es que todos los inversores en el mundo dicen, no, yo me quedo cash, yo me voy al billete y compro billete también y espero hasta ver el qué se decide. Entonces, si todo el mundo está demandando billetes, hace que el billete suba. Es decir, ha habido una apreciación en un primer momento del dólar con respecto a todas las monedas del mundo, y eso, bueno, también lo hemos visto nosotros, que si bien nosotros tenemos factores propios para que la cotización del dólar suba en pesos, parte de esa primera suba que hemos visto en la primera parte del año tiene que ver con este fortalecimiento del dólar como moneda, que es otro de los activos que les iba a comentar, que es lo que rindieron en una primera parte del año. Y el tercero de ¿Y estos esto a qué se activos... debe? Esto se debe a la estabilidad del dólar y a la no tan mayoritaria emisión que tiene Estados Unidos. ¿A eso se debe? Se debe a que el dólar, al ser moneda de transacciones internacionales y el poder de respaldo que tiene el dólar, genera que yo, si yo me quiero quedar cash, me quiero quedar billete, me vaya al dólar, o eventualmente también el euro ha funcionado, pero bueno, de la otra parte del mundo, el resto del mundo, miramos el dólar o utilizamos el dólar como herramienta. Y en sí ahí te agrego el tercer activo, que es los bonos del Tesoro americano, que son el bono o el activo más seguro que existe. Entonces, los bonos del Tesoro americano son el tercer activo que más rindió en la primera parte del año. Pero con el correr del año y con el correr de las medidas, llegamos a que lo que terminó subiendo, o lo que tuvo más destacado, que de hecho hoy es el activo que más ha rendido en todo el año, son las acciones de compañías tecnológicas. El índice Nasdaq, que es el índice que nuclea la mayor cantidad de compañías tecnológicas en Estados Unidos, está cerca de un 30% en dólares arriba desde principio de año. Es decir, ¿qué pasó? La pandemia generó un cambio de paradigma, adelantando procesos que probablemente iban a ocurrir dentro de 3 o 4 años. Capaz que este mismo podcast me hubieran invitado a hacerlo en la universidad allá en Mendoza, y lo estamos haciendo desde San Juan y Mendoza en un mismo podcast por Zoom, algo que capaz no imaginábamos en enero o febrero que se iba a pasar ni loco. Por lo tanto, ese mismo cambio de paradigma se vio reflejado en los precios de las acciones de e-commerce, compañías que prestan servicios de logística o que te permiten prestar algún servicio, compañías que prestan servicios a esas plataformas porque necesitaron muchísimo más infraestructura y muchísimo más logística, lo que provocó que subieran muchísimo. Y llegamos Mariano, a fin de año. Sí. te interrumpo antes de darle un poquito el paso a Lucy. Acá en este podcast se van a dar cuenta todos los que nos siguen, a mí y particularmente a Jonathan nos gusta mucho el tema de la tecnología. Y casualmente una de las cosas que detectamos es la suba de precios por la falta de insumos, porque las fábricas en China no fabricaban o porque directamente no se podía transportar. Además de esto, me dijiste que los países, digamos, nos acaba de decir que emitieron moneda, digamos, para apalear un poco la situación. Desde la ignorancia sabemos que si emitís moneda hay inflación. ¿Cómo influye entonces todo esto en la suba de los precios de los productos en general? A ver, vos eventualmente vas a tener un shock inflacionario, pero tenés que tener otras condiciones que se den. Cuando vos tenés recesión es cuando la actividad económica cae. La teoría económica, salvo en un país como Argentina, esa que corramos a Argentina del mapa, que rompe la teoría económica. Cuando vos tenés recesión, si vos emitís, eventualmente no deberías tener inflación. Entonces, a eso es a lo que jugaron los distintos países en el mundo. Si voy a tener recesión y mi economía va a estar cayendo, es decir, que no voy a tener inflación. ¿Por qué? Porque si... ¿Cuándo te sucede eso? Cuando vos tenés más dinero circulando que cantidad de bienes de los que se pueden comprar. Y en este caso, como hay gente que no puede comprar la cantidad de bienes o la capacidad instalada no está al máximo,
la inflación no sería un proceso que se active, pero sí es un buen punto a levantar para el año que viene o el otro, a nivel global, si seguimos con tasa cero y si se siguen aumentando estos niveles de paquetes de estímulo y esta política de emisión con un nombre, se los voy a decir medio cheto, quantitative easing, que ese es el nombre de la política monetaria que aplican los distintos bancos centrales para llevar adelante esto. Y pensándolo en el punto de vista de los precios, capaz que podemos haber tenido a nivel local o Argentina temas que se han visto influidos más que nada desde un punto de vista logístico también. Por eso, eventualmente hemos tenido esos problemas y también por una administración del comercio exterior en alguna política de limitar importaciones para cuidar reservas del Banco Central, que están bastante flacas y preocupan siempre al humor de todos los argentinos y en específico a los que nos dedicamos a esto del mundo financiero, que es un dato que miramos todos los días y si no es todos los días, día por medio. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por lo que nos estás contando. Yo quiero recordarles a la gente que nos sigan en las redes sociales de la Universidad de Congreso. Los podcasts se publican en nuestro canal de YouTube, que también tienen que aprovechar para suscribirse, y bueno, en la página web de la universidad. Y yo tengo una pregunta para hacer. En realidad dos. Una es, ¿a qué edad es conveniente en realidad hacer una inversión? Y teniendo en cuenta, obviamente, el tema de la inflación, si hay que generar como un plan a corto o a largo plazo para poder invertir y que realmente nos convenga. Bien, ya pasando del panorama internacional a lo que es local, está muy buena la pregunta de la edad. Mientras más joven empiece uno, es mejor. ¿Por qué? Porque mientras más joven uno, tiene mayores posibilidades de asumir riesgos que cuando uno es más grande. Si uno es joven, puede asumir riesgos, y pensando riesgo, que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, si soy más joven, puedo ir en búsqueda de mayores rentabilidades. Si soy más grande y empiezo a invertir, tengo que buscar alternativas un poco menos agresivas en cuanto al perfil de inversión, porque si no doy en la tecla, puedo llegar a equivocarme y no poder recuperarme por una cuestión de edad. Y por otro lado, la segunda pregunta, la inflación es uno de los temas que yo tengo que considerar al momento de invertir. En realidad en Argentina son dos temas los que tengo que considerar para invertir. Inflación y dólar. Son los dos temas, o rentabilidad en dólares. Vamos a atacar la inflación. La inflación es un fenómeno en este país que la verdad va a costar solucionar, va a haber que hacer algún plan en el cual estemos todos de acuerdo en el arco político, económico, laboral, y en eso, mirándolo desde las inversiones, yo tengo un par de alternativas o formas de mitigar eso. En primer lugar, existen instrumentos que ajustan por inflación. Es decir, yo te ofrezco a vos un instrumento que vos podás invertir y como piso mínimo te dé la inflación. Y por arriba de eso te ofrece rentabilidad. Te puede ofrecer rentabilidad del 1, del 2, del 3, del 8% por arriba de la inflación. Esos instrumentos se llaman instrumentos SER, que ajustan por SER. Y en eso nos podemos encontrar a fondos comunes de inversión, que posiblemente puede ser una de las alternativas que alguien que está empezando o viendo por primera vez en este mundo de las inversiones y quiere buscar rentabilidad en eso, podría buscar un fondo común de inversión que ajuste por inflación o que tenga dentro instrumentos SER. Y por otro lado, alguien que tenga un poquito más de experiencia, sea un poco más agresivo en este sentido, puede ir directamente a buscar instrumentos SER, que pueden ser bonos o pueden ser letras que ajusten por SER, que estos lógicamente te van a ofrecer más rentabilidad, pero bueno, tienen que conocer un poquito más para poder seleccionarlos, conocer plazos, conocer horizonte de inversión. La ventaja del primer instrumento, que era el Fondo Común de Inversión, es que no tengo que conocer tanto,
porque hay un grupo de profesionales que se dedica a administrar eso. Y el otro punto es que yo puedo salirme de ese instrumento dentro de las 48 horas. Lo único que hay que tener en cuenta en estos instrumentos SER, comparándola con algo muy conservador, como puede ser un plazo fijo, por ejemplo, es que si yo voy a rescatar o voy a pedir mi inversión ya, a veces puedo tener riesgos de que no me haya rendido o me haya rendido un poquito negativo. Eventualmente tengo la posibilidad de obtener un retorno mayor, pero es para un inversor moderado, alguien que esté dispuesto a asumir, aunque sea unas pequeñas pérdidas de capital, con tal de en el mediano plazo obtener una rentabilidad superadora y que te termine superando la inflación. Perfecto. Y si querés abro la pata de dólar también o vamos a otra pregunta, como quieran. No, mira, te voy a hacer yo una pregunta. ¿Cómo estás, Mariano? En estas cuestiones que nos has planteado, a mí me queda lo que decía Franco al principio, del ciudadano a pie. Quizás uno en su economía local o en su economía de la casa puede ahorrar y tiene una capacidad de ahorro que es mínima. Ahora, para llegar a acceder a estas cuestiones que nos comentaste, vos nombraste el oro, nombraste dólar y nombraste bonos del Estado norteamericano. ¿Cómo hacemos nosotros, el ciudadano común, para acceder a esas acciones o a esas cuestiones que son muy difíciles? O sea, ¿por qué? Primero porque no nos manejamos en el mercado bursátil, o sea, no sabemos, no conocemos nada. Segundo, ¿cuánto es el mínimo como para entrar o poder conocer? Y tercero, ¿cuántas son las comisiones que pueden llegar a sufrir? Como para uno ya tener una idea de decir, bueno, todos los meses puedo ahorrar 1.000 pesos, termina el año, son 12.000, la inflación me mata porque no tengo al final. Entonces, para no invertir simplemente en lo que podría ser 10 dólares o 5 dólares o ir haciendo eso, ¿en qué más? ¿Qué más? ¿Cómo puedo entrar a esto que nombrabas recién, que eran los fondos comunes de inversión o alguna otra cosa? ¿Cómo se puede ir con lo mínimo que se necesita? Ok, bien, a ver. Recapitulemos para hacerla más redonda. Para yo poder invertir en el mercado de capitales es súper fácil, la verdad. Hay un montón de mitos, hay un montón de cosas que el primer mito puede ser el que me mencionaste, dijiste, estamos muy lejos, no sabemos nada. No, vamos a ese punto. Para empezar a operar en el mercado de capitales yo necesito una cuenta comitente. Una cuenta comitente es como en los bancos. Yo uso una cuenta bancaria para operar en el banco, para recibir mi plata, para mandar plata, para, no sé, hacer cualquier actividad que haga en el banco. En la bolsa o en el mercado de capitales, yo utilizo una cuenta comitente. Yo lo que tengo que hacer, en primer lugar, es abrir una cuenta comitente. ¿Cómo se abre una cuenta comitente? Hoy, la verdad, lo haces en 5 minutos online. Bueno, no 5, te exageré, pero en 10 minutos hay sociedades de bolsa, brokers, o a ver qué otro sinónimo te puedo dar. Sí, sociedades de bolsa puede ser el sinónimo más fácil de utilizar, donde vos te metés online y en 5 minutos o 10 minutos, con tu documento, la justificación de tus ingresos y una fotita con el documento así para probar la prueba de vida, vos abriste tu cuenta comitente y ya estás adentro del mundo bursátil. Una vez que entraste al mundo bursátil, lo segundo que tenés que hacer es evaluar cuál es tu perfil de riesgo y ver qué riesgo estás dispuesto a asumir para realizar las distintas inversiones. Una vez que vos ya sabés cuál es tu perfil de riesgo, esto puede ser con algún simulador o eventualmente te van a poner a disposición los distintos brokers, asesores financieros, que van a conversar con vos de esto y te van a decir, che, mirá, este instrumento, Jonathan, para vos no es, porque, o mirá, vos tenés una edad que podrías invertir en este tipo de instrumentos. Entonces, una vez que yo ya tengo mi perfil de riesgo, la otra cosa que tengo que hacer, el tercer punto, es ver qué horizonte de inversión tengo. Che,
está bien, son tus ahorros que vos me decís que te van sobrando mes a mes. Esos ahorros que te sobran mes a mes, ¿están planificados para vacaciones? No, la idea es comprarme una casa de acá, no sé, 5 años, es para cambiar el auto dentro de 2 años, es ahorro para mi jubilación, quiero ir formando mi propio fondo de jubilación. Determino cuál es mi horizonte de inversión. Y en ese punto, a partir de ahí, llegamos a lo que vos querés, que son los distintos instrumentos. Los distintos instrumentos, yo les comenté o hablamos solamente del mundo del mercado financiero internacional. No llegamos a hablar de Argentina. Si quieren, ya lo cerramos o ya hablamos de Argentina. Yo ahí elijo instrumentos. Y si vos querés instrumentos internacionales, porque decís, mirá, la verdad que yo, Mariano, está bien, no conoceré mucho de esto, pero desconfío de los instrumentos locales. La verdad que los instrumentos locales tienen más riesgo, pero también eventualmente tienen más rentabilidad. Se los digo antes de que pasemos a esto. Y ahí elijo. Para elegir instrumentos, y si yo la verdad quiero acceder a productos como un bono del Tesoro americano, los tickets mínimos son muy grandes para la gente de a pie en general. Yo esto lo debería abarcar eventualmente también con algún fondo común de inversión, que los mínimos pueden ser $1.000 en este tipo de productos. Si lo quisiera hacer como, porque si yo quisiera comprar por mí mismo, por Mariano Cáceres, un bono del Tesoro norteamericano, la verdad que el mínimo los voy a asustar, así que ni se los digo, $100.000. Así que eso lo tengo que abarcar con otra forma, no es para ciudadano de a pie, pero sí es para verlo o para evaluar desde cómo se están moviendo las cosas y ahí decidir instrumentos. Pero si yo quiero acceder al oro, por ejemplo, un instrumento como el oro, o un instrumento como estos mismos bonos del Tesoro norteamericano, lo puedo hacer a través de una cierta forma de fondos que son los ETF, que son un instrumento que son muy parecidos a los fondos comunes de inversión y que cotizan en el mercado norteamericano y tienen mínimos mucho más bajos. Con $1.000 podías estar entrando a ese tipo de instrumentos, sobre todo si vos querés invertir afuera o en productos de afuera. Por eso el mínimo parece medio grande porque estamos hablando de inversiones afuera. Las inversiones locales tienen mínimos un poco más bajos. En sí, y si yo quisiera invertir en oro también y buscar hacerlo desde pesos, la verdad que la oportunidad que me da el mercado hoy en día es de una herramienta que se llaman CDRs. Los CDRs son un instrumento que yo lo utilizo desde pesos y puedo comprar acciones de compañías mineras de oro, como puede ser el caso de Barrick, Yamana Gold, entre otras, o mineras en otro sentido como Vale. Puedo buscarlo a través de eso. Y en eso los mínimos son mucho más bajos. Eventualmente con 10.000, 15.000 pesos podés comprar esos instrumentos. De hecho, con menos, con 4.000 y 5.000 también. Lo que sí, para empezar a invertir en el mercado de capitales, y si me preguntás una recomendación, para matar algún mito también, no hay un mínimo, no necesitas $100.000 para empezar a invertir. Pero te recomiendo que tampoco empeces con 1.000 pesos. Yo si empezara a invertir en el mercado de capitales, lo haría a partir de algo razonable, moderado, 50.000 pesos, por ejemplo. No es un mínimo, no está reglamentado en ningún lado, pero sí, si yo voy a empezar a invertir y quiero invertir, saquemos de esto que hablamos de bonos del tesoro y ETF, que son productos internacionales, para invertir en productos locales, como puede ser bonos de Argentina, acciones de Argentina, fondos comunes de inversión en Argentina, yo lo trataría de hacer con 50.000 pesos. ¿Por qué? Por esto mismo que me decís vos del tema comisiones y del tema de ver un fruto. Si vos hoy invertís 2.000 pesos durante todo el año, capaz que a fin de año, y fuiste un crack invirtiendo y duplicaste la plata, no te sirve ni para pagarte el pasaje a donde te vayas a ir, o la nafta si te vas en auto a la costa. Entonces, yo te diría que habría que empezar un monto que con un mínimo de 50.000 pesos. Y el tema comisiones, la verdad, varía muchísimo entre los distintos brokers. En general, el tope de las comisiones o el máximo, el techo máximo está en 1.20, 1.25 y el mínimo estará en 0.5.
dependiendo, por ciento estamos hablando, ¿no? Sí. De cada operación que uno hace, y depende de la sociedad de bolsa y depende, bueno, del sistema que uno usa, si usa asesores presenciales, si es solo por internet. Depende también, en algunos te bonifican si operas más. Es bastante variable y la verdad que no es tan significativo hoy porque las tasas son altas, ¿sí? Sí. Entonces, para operar tenés que abrir la cuenta comitente, tenés que saber tu perfil de riesgo, el horizonte de inversión y ahí elegir instrumentos. ¿Ok? Perfecto. Sí, no, muy claro. Y vea, antes que le hago la última y me corro. Desde este lugar, o sea, con todo lo que nos ha explicado, yo pensaba ahí cuando diste las tres acciones que subieron al principio de año y todo, yo digo, ¿y en qué lugar se ubicaron? Porque yo tengo la idea, siempre en algún lugar, en alguna materia, en la universidad, en algún lugar escuché que vos en el verano tenés que invertir en acciones de gas y vos en el invierno invertías en energía eléctrica. Y así, viste, esas cuestiones que se iban haciendo, que te dan una rentabilidad alta, porque después sube. Entonces, y no era tan alta, pero bueno, que te iba sirviendo. Yo digo, este año, el que apostó a la industria farmacéutica, ¿cómo le fue? ¿O cómo espera para el próximo año, en algún momento, cómo va a ser esa rentabilidad? Mirá, eso fue una discusión bastante eh, ardua al principio de la pandemia. El problema que vos tenés en esto, si hablas como industria farmacéutica, tendrías que haber estado invertido antes de que empezara la pandemia. Porque apenas empezó la pandemia, ya dispararon los precios. Entonces, ya entras tarde. Y si entras tarde, vos ahí lo que estás evaluando es, che, ¿cuál es la expectativa de que salga la vacuna? Entonces, vos decís, ¿pero en cuál va a salir la vacuna? Había muchos analizando la vacuna. Había varios hablando de un par de pares varios. Entonces, si vos hubieras tenido que invertir en la industria farmacéutica, lo que deberías haber hecho es haberte diversificado en distintos laboratorios. Desde Argentina vos podrías haber invertido en distintos laboratorios como pueden ser Pfizer, por ejemplo, que ha sido uno de los más utilizados, sobre todo por una cuestión de que tiene volumen. Volumen quiere decir que hay gente comprando y vendiendo todo el tiempo, y entonces si quiero comprar voy a poder comprar. Si voy a buscar otro laboratorio más sofisticado, específico, la verdad que de Argentina se me va a complicar un poco comprarlo. Sobre todo Pfizer se compró y el saldo es positivo, pero la verdad que no supera las rentabilidades que han dado compañías de la industria tecnológica. Ha sido bueno el desempeño de la industria farmacéutica si estuviste bien diversificado o si elegiste un laboratorio como Pfizer, que es un laboratorio que, no obstante la vacuna, tiene un valor fundamental distinto porque es el primer laboratorio del mundo, la verdad, no, tampoco le vas a errar tanto. Pero la verdad que la nota la dieron las compañías tecnológicas a nivel global este año. ¿Ok? Bien. Mariano, cambiando un poco, un cambio de frente brusco, digamos, hay un tema que no se puede dejar de tocar y que nos hace pensar mucho a los argentinos, que es el FMI. ¿Es posible que la Argentina en algún momento llegue a un acuerdo con el FMI? Buenísima la pregunta y me deja pie para cerrar la parte que yo venía reembalado tipo monólogo así, iba a terminar lo internacional y a enganchar ahí. Y bueno, ya empezaron las preguntas, pero está buenísimo que sea así con feedback. Parto un poquito antes. Empieza el año y Argentina tenía 3 problemas. No, mentira, tiene muchísimos más problemas, pero desde el punto de vista económico, financiero, se plantean 3 objetivos. En esto que dijimos nosotros que los analistas nos sentamos a principio de año y decimos, che, ¿cuáles son los distintos hitos? Los hitos eran la deuda privada con bonistas extranjeros, la deuda privada con bonistas locales y la deuda con el FMI. Las dos primeras, independientemente de la pandemia, de que se pueden criticar algunos aspectos de la negociación y hasta eventualmente del precio, se cerró.
el canje de deuda con bonistas extranjeros y con bonistas locales. Se cerró un canje de más de 100.000 millones de dólares. La verdad que es un número monstruoso el que vemos ahí. Se cierra eso y eso genera en Argentina una serie de expectativas positivas que nosotros dijimos, che, todo es pum para arriba, a partir de ahora se van a arreglar las cosas y viene ahora de la mano el acuerdito con el FMI. Bueno, no fue tan así, las reservas empezaron a caer, empezamos a tener problemas con el dólar, hubieron medidas negativas y llegamos, la solucionaron un poco, le dieron vuelta para atrás, algunas medidas bastante rígidas las volvieron para atrás un poquito y llegamos a la primera misión del Fondo Monetario Internacional en octubre, que fue para más o menos ponerse de acuerdo de qué es lo que estaba pasando, hacer el soft landing, digamos, el primero y ver qué es lo que pasa en este país, qué es lo que pasa con los sindicatos, con la parte política, con la parte económica. Y llegamos ahora a noviembre, que es la primer misión de verdad del Fondo Monetario Internacional. Y le propone, o pide, o anuncia a Martín Guzmán, el ministro de Economía, miren muchachos, nosotros queremos un acuerdo de facilidades extendidas. Un acuerdo de facilidades extendidas que busque patear los vencimientos o un periodo de gracia de 5 años y no queremos muchas reformas estructurales. En ese sentido, cuando me refiero a reformas estructurales, generalmente el fondo te pide que modifiques, hagas una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma previsional, todo con algunos fines bastante fiscalistas, a efectos de, bueno, disminuir los gastos. Un ajuste, digamos. Un ajuste, que no le quieren decir así a hoy, tratan de evitar esa palabra, un ajuste. Piden ajustes en general. Lo que dicen desde el gobierno nacional es que van a tratar de buscar ajustes que no sean estructurales, si lo hablamos diciéndolo ajustes en reforma. Es decir, no te voy a eliminar, no sé, la asignación universal por hijo, o no voy a dejar de pagarle jubilación a determinado grupo de personas. Eso es lo que están planteando. Y eso es lo que se está negociando hoy. Eventualmente el gobierno no tiene una escapatoria para decir, mira, no voy a negociar, o tampoco tiene la posibilidad de decir, como pasó ya con el gobierno de Néstor Kirchner, que directamente asumió y con el correr de los meses pudo pagar y cancelar para no tener más relación con el fondo. Hoy la verdad que el monto del préstamo, que es hoy serían en capital, y no, bueno, los intereses no lo pensemos, 45.000 millones de dólares, 44.000 millones de dólares, que es lo que tiene que pagar Argentina, no puede eludir o no puede no negociar con el fondo. Y por otro lado, miremos la otra cara de la moneda, el fondo le dio un préstamo de 44.000, que iban a ser 54.000 millones de dólares a Argentina, que es una gran porción, es el principal acreedor del fondo Argentina. Entonces, si yo te digo, Brian, a vos, mirá, Brian, vos tenés 10.000 pesos, o todo tu patrimonio son 10.000 pesos, y yo te debo 100 pesos, vos me podés presionar y chicanear a mí todo lo que se te dé la gana. Pero si vos tenías 10.000 pesos y me prestaste 8.000 a mí, yo no sé quién tiene un problema, si tengo un problema yo o tenés un problema vos. Entonces, en ese mismo juego, Argentina tiene que jugar sus cartas bajo los condicionamientos que tiene. El fondo con un poco más de libertad, pero también con condicionamientos, porque es un caso testigo Argentina, y también Argentina es un acreedor muy grande para el fondo, hacen augurar que eventualmente va a haber un acuerdo. Y ese acuerdo, o se espera, o de acuerdo a la información que se maneja, ese acuerdo vendría un acta acuerdo es decir, che, mira, esto es lo que hemos dicho de las dos partes y más o menos es lo que queremos. En diciembre, antes de la fiesta, se publicaría algún acta acuerdo, en realidad no debería publicarse, debería filtrarse, y eso no se trataría hasta febrero o marzo del año que viene. ¿Y por qué?
y porque el principal socio del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos, y Estados Unidos está cambiando de gobierno, y estos funcionarios del Fondo Monetario Internacional que toman esas decisiones son segundas o terceras líneas, que probablemente no los nombren hasta pasen la fiesta, empiece enero, nombren primeras líneas, y eso no pase hasta febrero. Entonces, un eventual acuerdo vendría para marzo. ¿Y qué es lo que pasa con un acuerdo? ¿Qué es lo que le generaría a Argentina un acuerdo? La verdad que, visto desde el mundo de las inversiones, lo primero que le pasaría a Argentina es una caída o una baja del riesgo país. Y una baja del riesgo país implica una baja en el costo de endeudamiento de Argentina. Es decir, la Argentina va a poder tomar deuda más barata. Y esa eventual baja de costo de deuda de Argentina tendría un impacto positivo en distintos activos financieros como pueden ser los bonos subirían, y las acciones también tendrían una suba. ¿Por qué? Por dos temas: por la baja del costo de endeudamiento y por una mejora de panorama en el mediano plazo, lo que generaría una suba de valor también en estos activos. Bien, Mariano, Entonces, la verdad que a mí me interesa mucho este tema de cómo lo podemos bajar a tierra a todo este asunto del posible acuerdo con el FMI, y me hacía pensar en situaciones como las que pasaron en Estados Unidos y que se hicieron películas, como por ejemplo La Gran Apuesta, que retratan esa realidad de Estados Unidos. con el que yo partiría podría ser algún tipo manualcito, es finanzas o mercado de capitales para no especialistas, que es del YAMCE, del Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Está muy bueno para empezar a conocer. También te podría recomendar, si ya te gusta el mundo de las acciones, El Inversor Inteligente. Y si tuviera que profundizar más en esto, la verdad que ya me iría a manuales, y no sé si son los más divertidos de tratar. Así que yo partiría con algunos libritos como esos para empezar a conocer lo que es este mundo de las inversiones, de las finanzas en sí. Bueno, Mariano, nos pasaríamos realmente todo el día hablando porque hay mucho hilo para ir sacando, pero no tenemos mucho tiempo. Obviamente esto tiene que respetar un tiempo específico. Por lo tanto, desde ya, de parte de todo el equipo, invitarte para el año que viene, cuando arranque el 2021 y la nueva normalidad, o volvamos a la vieja normalidad, que nos hablemos y bueno, y hablemos de qué va a pasar, cómo se vendrán las cosas y ver qué pasó, suponete, si llegamos a algún acuerdo con el fondo. Dos últimas preguntas como para cerrar. Primero es que nos hables del trading y que le expliques a la gente, digamos, cuáles son los perjuicios que pueden llegar a tener y cómo tienen que estar atentas a este tipo de páginas o plataformas que te ayudan a invertir. Y después, bueno, si podés dejarnos un mensaje para la comunidad sobre este tema, agradecidos. Buenísimo. El trading, la verdad que los que se dedican a hacer trading intradiario, que es lo que muchos te ofrecen en muchas páginas, sobre todo internacionales, las locales están bastante reguladas por CNB, entonces no vas a tener tanto ese tema, pero a nivel internacional hay muchísimo que te ofrece el trading intradiario, que es comprar y vender acciones todos los días en distintos sentidos en función de cómo va la cosa. La verdad que hay que tener cuidado, hay que analizar bastante este tema, porque lo que terminan haciendo es comiéndote tu capital con comisiones. Más cuando lo dejas en algunos sistemas automáticos, y si no funciona o si no va en el sentido que corresponde el trade, cada vez vos vas comiéndote el dinero en el día a día. En Argentina, los únicos que pueden hacer trading intradiario, es decir, comprar y vender, son los que se dedican exclusivamente a esto en general. Por lo tanto, si uno es un inversor que está empezando, trate de conocer un poco y tome posiciones que tengan horizontes de inversión más largos que esto del trading intradiario, que la verdad es muy particular y no es verdaderamente cómo se gana dinero
en el mercado de capitales. En el mercado de capitales, si ustedes ven inversores como pueden ser Warren Buffett, que es, bueno, es un líder de opinión en el mercado de capitales, uno tiene que, cuando uno compra o cuando uno hace una inversión, tiene que estar seguro de lo que hace, en el sentido de decir, si yo invierto en una acción de una compañía, es como si estuviera haciéndome socio de la compañía, entonces tengo que verle ese sentido de que le va a ir bien a la compañía porque tiene buenas ventas, porque es eficiente administrando sus costos, o asesorarse con, valga la redundancia, asesores financieros que les puedan recomendar comprar en situaciones de un horizonte de inversión más largo. Yo personalmente no hago trading intradiario, les digo, y me dedico a esto. No es algo del día a día. Y como mensaje a todos respecto del mercado de capitales, está más cerca de lo que uno cree. Es más fácil de acceder de lo que uno cree. Hoy la tecnología nos ha acercado a todos a poder invertir, a poder planificar nuestros ahorros para poder invertir. Es algo muy importante. Yo cuando cobro, lo primero que tengo que decir es decidir cuánto voy a invertir y después gastar. No hacer lo que hace la mayoría de la gente, que es yo gasto y lo que me sobra eventualmente lo invierto. Debería partir desde el punto de decir, bueno, yo voy a ahorrar el 10% de mis ingresos para invertirlo y empezar hoy. Tengo que empezar hoy, empezar lo más rápido posible. La tecnología me permite hacerlo rápido. Los mínimos no son tan grandes y hoy la verdad que estamos más cerca que nunca para poder invertir. Ya no es que sea para grandes capitales o para gente que sabe un montón, es para todos. Y las herramientas están al alcance de cualquier persona, al alcance de un celular. Bueno, Mariano, creo que quedó más que claro. Desde ya nuevamente agradecerte en nombre de toda la comunidad de la UC, volverte a invitar el año que viene. Un placer haber compartido con ustedes esta horita y lo que necesiten a disposición, chicos. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias. Saludos a todos. Un saludo a todos y hasta el próximo podcast. Ponele voz a tu futuro. Inscripciones abiertas. Patricias Mendocinas 605 Mendoza. Teléfono 420-4818. Instituto Fabián Calle. Formamos profesionales de medios. Inspirate, proyectate, encontrá lo que querés. Confía, hacé cosas por tu cuenta. Pensate en el tiempo, tomá decisiones. Nosotros te acompañamos en el recorrido. Universidad de Congreso, 25 años siendo tu puente al mundo.